Coaching Empresarial con Mike Lara en Capital Noticias. Efectivamente, cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos, ya está aquí Mike Lara con Coaching Empresarial. En esta ocasión, 3 técnicas de inteligencia emocional que aumentan tu productividad. Mike, buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Armando. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Así es, la semana pasada empezamos a hablar un poco de la inteligencia emocional, de cómo podemos gestionar nuestras propias emociones y las emociones o las situaciones que se nos presentan con las demás personas, precisamente que influyen en nuestro liderazgo y en este caso que influyen en nuestra productividad. Hablamos de la conciencia de uno mismo, de autorregularse, de generar empatía y de las habilidades de resolver conflictos con las personas, ¿no? Que son como que los pilares de la inteligencia emocional. Dentro de esos pilares existen técnicas y herramientas que nos ayudan, ya prácticas, que nos ayudan precisamente a gestionar esas emociones. Es como ya llevarlo a la práctica, porque suena muy padre. Sí, gestiona tus emociones, hay que controlar esas emociones, pero ¿cómo lo hago? Y parece algo muy simple, pero nos cuesta trabajo de repente. Y eso tiene que ver de repente con una cuestión biológica, porque nuestro cerebro funciona de diferente manera para cualquier persona. Tenemos similitudes, pero hay personas que son más hábiles en una cosa que en otra. Entonces, Frederick Dodson decía que si cambias tu atención, cambiarás tus emociones, y si cambias tu emoción, tu atención se moverá. Significa que eso tiene que ver mucho con los niños. Hace mucho que cuando está haciendo un berrinche, es muy importante, ayuda mucho que lo saquemos de ese estado emocional de enojo o de ira en ese momento, ¿no? Dicen que dale un abrazo a una persona cuando menos crees que se lo merezca. O sea, cuando más enojado está, cuando más puede estar insultando, lo que sea. Algo que funciona mucho es cuando sin decir nada puedes abrazar a la persona y eso cambia mucho el estado emocional de la otra persona. A veces no siempre funciona, obviamente, pero existen muchas más posibilidades de que la situación en ese momento se mejore. Se supone que ese es el objetivo, ¿no? Y es que las emociones como tal no duelen, no son malas, son normales, de hecho. Y no es malo sentir coraje, no es malo sentir ese resentimiento. Lo que no está bien o lo que no nos ayuda es no controlar o llevar a los extremos o dejar llevar a los extremos esas emociones. Es bueno que yo sienta de repente coraje, es normal, soy un ser humano. Es bueno que yo sienta mucha alegría, mucha euforia. Lo malo es que o no la expreso o me la guardo, ya sea coraje o ira o emoción o alegría, me la guardo y no lo expreso, o el coraje o la ira la expreso de más y es donde viene la furia y la agresión, precisamente. Al final de cuentas se vuelve como una olla express. Claro. Y hasta que explota. En un momento dado va a explotar. Exactamente. Entonces es contraproducente. Ese es el objetivo o lo principal. Y es eso. La resistencia a la supresión de las emociones es lo que nos afecta precisamente. Y la primera técnica que nos ayuda mucho a gestionar estas emociones se llama ensayo emocional. Y esto tiene que ver con prever las situaciones que se puedan pasar cuando estamos en una situación en la que podamos tener un no o un rechazo. Esta técnica ayuda mucho para gestionar los rechazos. ¿Qué tanto miedo nos da? Los no. Me vayan a decir, ¿y si no me aceptan? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si me rechazan? Ese es un miedo inconsciente que afecta mucho a nuestra productividad precisamente. Y el gestionarlo es un poquito visualizar los posibles escenarios que puedan suceder antes de que te metas a la situación. Es simplemente, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando yo entré a esa oficina? ¿Sí? Eso lo podemos hacer cuando vamos a pedir empleo. Por ejemplo, que tenemos ese miedo de, y si me rechazan, pues es que obviamente hay muchas posibilidades de que te rechacen. Pero es simplemente hacer el ejercicio de, pues el peor escenario es que me digan que no. El no, como decimos, ya lo tenemos. Y no es que vaya a perder algo, es que voy a dejar de ganar algo, porque en realidad no lo tienes. Pero ese dejar de ganar ya me pega emocionalmente. Y cuando salgo y si me dicen que no, me empiezo a sentir mal y me enojo y me pongo triste y me pongo en depresión. Ya no estoy gestionando mis emociones en ese momento. Es simplemente, y si tú te pones en esa situación antes, no es predisponerte al rechazo, obviamente, porque es un ejercicio de visualización también para el logro de metas, pero no. Es simplemente plantear las posibilidades de rechazo que puedan suceder y punto, porque a veces no nos las planteamos, o sea, no pensamos en que pueda suceder y cuando llega es donde viene la emoción desbordada, ¿no?
La segunda es la respiración profunda y rítmica, que esta es como que básica y siempre hablamos de decir respira, respira, respira. Hasta había comerciales de cuenta hasta 10. Y son técnicas muy simples, pero muy poderosas realmente, y hay que saberlas hacer también, porque no solamente es respirar por respirar. La respiración, que es una habilidad que aprendemos desde que nacemos, el cerebro es el responsable de que de repente ya no sabemos respirar, porque el cerebro tiene la habilidad de ser, de la plasticidad, de aprender a automatizar todo lo que aprendemos. Cuando nosotros hacemos una nueva actividad, el cerebro lo graba. Y, por ejemplo, cuando manejamos, al principio todo era consciente, y después, cuando ya somos hábiles, ya no manejamos conscientemente, ya no pienso, voy a meter primera, segunda o reversa, ya es automático. Automático. Exactamente. Con la respiración pasa lo mismo, respiramos en automático. Es bueno, sí, porque el cerebro no le gusta ahorrar energía, es para ahorrar energía. El cerebro hace que el cuerpo sea más eficiente. Cuando automatizamos esos movimientos, gastamos menos energía. Lo que no ayuda es cuando empezamos a perder conciencia de todo lo que estamos haciendo. Entonces, encontrar un equilibrio. Aquí es generar conciencia de la respiración. Y la respiración simplemente es inhalar profundamente por la nariz y exhalar por la boca, el doble de tiempo del que inhalamos por la nariz. Un ejercicio que, caray, cuando cometes errores en toma de decisiones, te planteas que un sencillo ejercicio respiratorio ¿Sí? no hubiera evitado un problema. Claro. Esos, ¿no? Así de simple, así de simple y así de catastrófico. Exactamente. Y precisamente ahorita que mencionas de la toma de decisiones, ese ayuda mucho antes, durante y después de una situación. Puedes hacer una respiración antes de entrar a la oficina, antes de entrar a esa junta de trabajo, respirar profundo, hacer el ejercicio. Durante, cuando ya te encuentras en una situación que no lo previste y se presentó el calor de la discusión, en ese momento, discretamente, si no quieres que no se den cuenta, respirar profundamente, y la presión arterial empieza a bajar y tu ritmo cardíaco también, porque eso es lo que provoca la ira o la emoción o el coraje o el enojo. Cuando hacemos que biológicamente nuestro cuerpo empiece a tranquilizarse. Cuando hacemos eso, entonces empezamos a mejorar las respuestas. Y paliativa, que es después, que es cuando pasó ya, no me di cuenta, no lo preví, en el momento no pude controlar. Oye, es que ya pasó, ya dijiste lo que dijiste. Pues sí, ya pasó, pero sí puedes pedir una disculpa. Y eso también puede gestionar las emociones posteriores. Y para pedir una disculpa hay que tener valor. Y para tener valor hay que gestionar mi emoción, precisamente. Primero tranquilizar mi emoción para poder tener ese valor de decir, ¿sabes qué? Tienes razón, te pido una disculpa por ponerme o por alterarme, ¿no? Y eso ayuda al final de cuentas. Oye, Mike, entonces el ejercicio, inhalas 3 segundos, exhalas 6, ¿no? Exactamente, así de simple. 2 o 4, 3, 6. Esa es la regla del ejercicio de respiración. Y por último, las respuestas al estrés. Es simplemente hacer consciente, esto es el lugar en donde estamos solos, antes de una situación. Es simplemente hacer consciente cómo reacciono. Lo primero es preguntarnos y escribir cómo reaccionamos a un estado de estrés. Cuando nos estresamos, normalmente ¿cómo reacciono? Me enojo, me quedo callado, ¿qué hago? ¿Sí? Empiezo a gritar, empiezo a agredir, me empiezo a querer tener el control, a tener la razón. ¿Cómo reacciono? Es escribir cómo, y es parte de lo que decíamos la semana pasada, es conocerse a uno mismo primero, y para hacerlo consciente. Lo segundo es escribir los motivos o los catalizadores que yo veo que me llevan a esos momentos de estrés o de ansiedad. ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me enoja? Escribir esos motivos, esos catalizadores, y finalmente, ¿qué es lo que me tranquiliza? O sea, que yo sé que después de que pasa ese enojo o esa situación, ¿qué me tranquiliza? ¿Qué me hace volver a mi centro o a ese estado de tranquilidad para poder gestionar las emociones? Y son ejercicios sencillos que al final de cuentas, cuando los practicamos, de verdad impacta muchísimo en nuestra productividad y mejora nuestra relación. Y acabas de decir una palabra clave, productividad, que finalmente estamos hechos o rentados o nos contratamos pues, para rendir, para producir. Claro. Y si no lo hacemos bien en condiciones óptimas, pues nunca vamos a llegar a una satisfacción plena de nuestras tanto necesidades como de nuestras obligaciones para rendir a una empresa o rendir a un negocio. Exactamente. Mi querido Mike, muchas gracias. ¿A dónde te podemos contactar para más consultas, más asesorías sobre esto? Sí, claro, nos pueden encontrar en la página web www.getcoach.mx y en el teléfono 442-359-6323. Así que ya escuchó usted, respire
respire hondo y profundo, el doble posterior, y todo saldrá mucho mejor. Muchas gracias, Mike. No, gracias a ustedes, el auditorio.